Bueno, pues yo voy a dar paso a Jara. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos otra vez, bienvenidas a este nuevo encuentro de la comunidad a cielo abierto, que como veis estamos aquí como en casa. Y bueno, sabéis que estamos en una de las actividades nuevas de este año, que es el Club de Lectura. Hoy vamos a centrarnos en un maravilloso libro que es Compartir la naturaleza. Y bueno, tenemos a Jara, que fue un poco la persona que ideó el arrancar con esta actividad y que está siendo maravillosa y la tenemos en la Escuela Lardal, en el norte de Madrid. Y desde ahí, pues bueno, ella nos va a ir conduciendo y vamos a ir interviniendo y vamos a ir descubriendo, redescubriendo, yo creo más bien, porque todas y todos yo creo que conocemos bien este libro, algunos a lo mejor no, pero lo vamos a descubrir juntas. Y nada, que es un placer encontrarnos otra vez. Así que nada, Jara. Jara Pues y nada, compañía, que estás muy bien acompañada esta tarde. estoy muy bien acompañada aquí, en este rinconcito de la casi Sierra de Madrid. Bueno, pues nada, bienvenidas y bienvenidos a todos los que os habéis conectado online en este momento y también a las personas que lo veréis en diferido. La verdad que es un gusto compartir una sesión con este maravilloso libro, Compartir la naturaleza, de Joseph Cornell. Y además, pues eso, yo también acompañada y en este espacio tan especial. De alguna forma, desde el Club de Lectura también queremos, pues eso, dar un poco luz a espacios también que, pues, afines, de alguna forma, a la educación a la naturaleza. La vez anterior estuvimos en la librería La Osera, que apuesta por libros y la lectura de este tipo de libros y en este momento pues estamos en la Escuelita Lardal, que es una escuela activa que apuesta también, tiene un entorno natural maravilloso y que además, bueno, están celebrando sus 30 años, o sea que es una escuela que tiene desde infantil a secundaria y bueno, pues estamos aquí muy contentos de que esté su directora y también una de sus profesoras, Mary, que muchos a lo mejor la conocéis, que fue un poco la que también nos propuso, dice, oye, ¿por qué no venís a mi cole? Y pues nada, pues abriendo ese camino y quizá vamos a ser un club de lectura itinerante por coles y centros de las distintas comunidades, ¿no? Que queráis también estar de alguna forma más presentes, ¿no? Y no sé si, yo creo que con esta presentación podemos empezar. Y si quieres contarnos un poquito, Silvia, de Joseph Cornell. Ujú. Bueno, ¿qué decir de Joseph Cornell? Joseph Cornell, para todos los que llevamos tiempo enredando con esto de la conexión con la naturaleza, la educación ambiental es un referente, ¿no? Y yo me atrevo a decir que es el impulsor, ¿no? De salir fuera y de conectar con la naturaleza de forma muy vivencial y muy profunda, ¿no? A mí me sorprende, ¿no? También, y vamos compartiendo ya así un poco experiencias, el haberme dado cuenta con la edición, precisamente la edición en castellano de este libro, de que muchas de las cosas que yo había aprendido sin tener claro de dónde provenían, después he ido descubriendo que todo parte del trabajo que él hizo, ¿no? Él, sabéis que es un educador, escritor estadounidense de California y es el impulsor además de un movimiento a nivel mundial, ¿no? Sharing Nature, que está presente en muchísimos países. Sus libros han sido publicados en más de 20 idiomas, la mayoría de ellos. En 1979 le escribió un libro clave, ¿no? Vivir la naturaleza con los niños, y que marcó también como ese arranque. Y bueno, él lo cuenta mucho mejor, ¿no? Tenéis también en La Traviesa Ediciones, en su canal de YouTube, tenéis un encuentro maravilloso con él, que se hizo con la publicación, en el momento de la publicación del libro. Y, y bueno, como os decía, es un referente. Y os animo a descubrirle también un poco en persona si no la habéis escuchado, contar su experiencia, porque es muy bonito, ¿no? Es muy bonito escucharle. Y sin duda, pues marca un antes y un después y nos presenta esa idea, ¿no? Que parte también de sus observaciones
y de su interés por acercar a las personas a la naturaleza, esa propuesta tan maravillosa que es el aprendizaje fluido, ¿no? Que vamos a ir también un poquito desgranando. Sabéis que son 4 fases fundamentales, ¿no? Una primera de despertar el entusiasmo, de tener ganas de conectar con el grupo, para luego ir enfocando la atención con actividades donde vayamos profundizando más, que podamos compartir la experiencia después, ¿no? Bueno, vamos a ir desgranando todas esas partes, ¿no? Pero todo, la idea de la sesión de esta tarde es eso, que compartamos sobre todo los que conocemos el libro, los que hemos podido llevar a la práctica esas actividades, que compartamos, ¿no? Cómo hemos sentido y cómo hemos vivido eso con otras personas. Y aquí yo creo que como tenemos la enorme suerte de contar con Paqui esta tarde, bueno, estamos todas muy agradecidas a que nos haya acercado esta publicación. A mí me gustaría, yo ya lo conozco porque me lo ha contado muchas veces, pero es que es muy bonito, ¿no? El cómo surgió esa conexión de Paqui primero, luego de la Travesa Ediciones con Joseph Cornell, y cómo fue, ¿no? Ese arrancar con esta publicación. Paqui, si te apetece. Pues, hombre, por supuesto, Silvia, muchas gracias y bueno, has hecho una introducción estupenda. Yo, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que cuentas. Yo sé, para mí ha sido como el responsable de que yo sea educadora ambiental y ahora veréis también el responsable de que realmente viera a la luz la Travesa Ediciones. A mí me pasó un poco como a ti. Yo descubrí su propuesta sin saber de dónde venía. Al principio, os estoy hablando de los años 90, cuando yo empecé a trabajar de educadora ambiental en centros de naturaleza, en Andalucía, en los Alcornocales y en Doñana. Y yo empecé aprendiendo de mis compañeros y compañeras. O sea, yo como siempre digo, la obra de Joseph Cornell, su metodología, sus actividades, en realidad forman parte del imaginario colectivo de los educadores y educadoras ambientales y muchas veces ni siquiera se sabe de dónde vienen, ¿no? Pero bueno, yo en aquel entonces sí que contaba con compañeros y compañeras que tenían mucha formación, venían de distintos lugares, incluso de América Latina también, donde había trabajado Joseph también con la gente allí. Y entonces poco a poco, como yo siempre cuento, descubrí que no solo ayudaba a ofrecer a las personas esas vivencias, sino que también transformaba mi propia relación con la naturaleza, ¿no? Y gracias a sus actividades, pues eso, no solo pude comprobar el efecto que ejercía sobre la gente, sino también sobre mí misma, ¿no? Y al final me di cuenta que, bueno, descubrí sus libros, ese primero que tú comentas de principios de los 80, después hubo un segundo, que era vivir el amor o compartir el amor, la alegría del amor por la naturaleza. Y cuando yo empecé a fantasear en 2016, 2017, más bien 2017, sobre a soñar, ¿no? Lo que yo quería construir con la Travesa Ediciones. Y pensaba en esas dos patas, ¿no? De ofrecer libros que fueran herramientas prácticas y en ellos apoyar las formaciones. Pues yo me enfoqué, claro, en esos libros que yo conocía entonces de Joseph Cornell, estoy hablando de los años 90 para mí, cuando yo los conocí, eh, y quería rescatarlos porque sabía que estaban descatalogados en España. Y claro, cuando me puse a buscar, me llevé la sorpresa de que Joseph Cornell seguía muy activo, que tenía esta red tan potente a nivel internacional y que acababa de publicar, estoy hablando de 2016-17, acababa de publicar un libro nuevo, que es el que después tuve la suerte de poder publicar la Travesa Ediciones, que era como su obra recopilatoria, que recogía esos dos que yo quería haber rescatado, y que además incluía parte de actividades y de todo su bagaje, como que digamos, sublimaba todo lo que era su metodología y además metía actividades, digamos, las más efectivas y también nuevas que nunca habían llegado a ser traducidas en libros que no se han llegado a traducir al castellano. Y nada, yo ahí andaba, como os digo, fantaseando, un poco haciendo formaciones de emprendimiento y esas cosas, ¿no? Y que si era viable, no era viable el proyecto, tal y cual. Y, y entonces yo escribí, cuando vi ese libro, escribí al correo de contacto de la página web.
¿Y cuál sería mi sorpresa? Preguntando, claro, si ese libro, si estaban libres los derechos para traducirlo al castellano, ¿no? ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando el que me contestó fue el mismo Cornell, el mismo Joseph? Y directamente me dijo que, bueno, que estaban libres para el castellano y que le encantaba apostar por editoriales pequeñas. Yo decía, jolín, y tan pequeño si esta todavía ni existe. Ahora mismo es solo un sueño en mi cabeza, ¿no? Y ya, bueno, me derivó a su agente de derecho, que como yo cuento fue, o sea, ya eso no fue una experiencia tan bonita en el sentido que fue una negociación dura, ¿no? Y realmente yo creo que si no hubiera llegado un momento en el que me puso en la tesitura de o lo tomas o lo dejas, ¿no? Os estoy hablando ya de 2017, no me acuerdo, mitad quizá de 2017, em, porque me decía, o aceptas las condiciones o liberamos los derechos para cualquiera que lo pueda pedir. Pues si no me ponen en esa tesitura, a lo mejor yo todavía andaría pensando si la Travesa Edición es viable o no era viable y no estaríamos aquí hoy, ¿no? Entonces, además de la gran oportunidad y bueno, su confianza, ¿no? En apostar porque lo editara yo desde ese proyecto de la Travesa Ediciones que todavía era un sueño. Además de todo eso, yo agradezco mucho que ocurriera porque si no, a lo mejor no me habría lanzado, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo para mí súper, súper importante, además de todo el valor que tiene su obra y su metodología revolucionaria, ¿no? Genial, gracias Paqui. Es la verdad un gusto escucharte, contar cómo se inició todo. Y también tenías algo más que contarnos, ¿no? Tienes una novedad, una sorpresa sobre Saving Nature. ¿Nos puedes Pues un sí, poquito desvelar? pues vamos, desvelar y darle difusión y bueno, todo el apoyo en ese sentido que le queráis dar, bienvenido es. Em, Más allá de esa confianza que os decía en la publicación del libro, en los últimos meses Joseph me propuso ser representante en España de esa red a nivel internacional, ¿no? Ahora mismo en Europa hay una coordinadora europea y coordinadora de Portugal, que es Mónica Franco, y bueno, yo estoy todavía de representante. En el mundo hay alguna gente en América Latina, alguna gente, gracias, alguna gente en Asia, pero realmente coordinadores y representantes de Sharing Nature en el mundo, vamos, lo podéis indagar por ahí por la web, puede haber pues 7, 8 personas, ¿no? Entonces para mí bueno, mm, una gran oportunidad y un auténtico privilegio, ¿no? Y directamente pues arrancamos con las primeras formaciones que se van a hacer en España de Sharing Nature, que van a ser conducidas por Mónica Franco, que es la coordinadora europea, que aunque es de Portugal habla perfectamente castellano, y que, bueno, la primera además va a tener lugar en Soto del Real. Va a ser una formación de introducción de un solo día, el sábado 7 de junio en Soto del Real. Así que bueno, estáis invitadas, invitados a vivir la primera formación oficial, certificada, avalada por Sharing Nature y por Joseph Cornell en España. Y como yo digo, espero que esta sea la idea es que esta sea la primera de otras que vendrán y que, bueno, habrá distintos niveles, son 3 niveles, el nivel 1 de un día, nivel 2 de 2 días y nivel 3 de profundización de 4 días, y que la idea es hacerlo en distintos lugares de España. Así que tanto que os animéis ahora como si alguien quiere, bueno, colaborar en organizar alguno por allí, por su zona, y yo estoy encantada y deseando, ¿vale? Entonces, gracias también y de verdad yo creo que es una gran oportunidad porque es verdad que quien se lanza de manera autónoma con el libro avanza y puede ser autodidacta y, bueno, conseguir todo lo que se proponga con la metodología del aprendizaje fluido, de flow learning, pero es verdad que tener la oportunidad de hacer esta formación, pues te va a dar un impulso
fantástico, ¿no? Más allá de que además es la base de, por ejemplo, de algunas escuelas de baños de bosque que utilizan esta metodología y demás, ¿vale? Y por aquí no me enrollo más, que lo que tenemos que escuchar las experiencias y lo que la gente, bueno, digamos, quiera compartir. Perfecto, Paqui. Pues nada, vamos a empezar con el libro. Y qué mejor que hablar del libro que hable el mismo libro sobre él, ¿no? Voy a leer unos pequeños textos simplemente así sobre lo que dice Joseph Cornell, que es el aprendizaje fluido. Y él en su libro comenta que el aprendizaje fluido está diseñado para fluir y adaptarse a las necesidades del grupo. Él propone estas actividades, ¿no? que antes ha comentado, estas fases que ha comentado Silvia, pero estas se pueden cambiar para abordar las necesidades inmediatas del grupo. El guía utiliza la actividad más adecuada para que la energía fluya de forma alegre y productiva. Los bienes supremos de los alumnos son el entusiasmo, la curiosidad y la capacidad de asombro. El aprendizaje fluido está centrado en el alumno. Así, los educadores comparten el conocimiento de manera que apoyan y potencian un aprendizaje más profundo. Así que bueno, así un poco con esto que nos cuenta Joseph, nos gustaría saber si has podido poner en práctica el aprendizaje fluido y un poco cómo ha sido la experiencia. Y como yo tengo aquí pues un montón de maravillosas mujeres que lo han hecho y que están dispuestas a contarnos un poquito de qué es lo que han hecho ellas, pues voy a darles paso. Tengo bueno, a Celia, a Mary, a Paloma, a Victoria y a Miriam, ¿no? Bueno, aquí estamos, un equipazo. No sé si alguna os animáis a romper el hielo. Os doy cámara. Bueno, yo la rompo y haría así por Venga. Bueno, pues yo estuve aplicando y trabajaba entonces en un colegio muy grande, entonces toda la línea educativa estaba más que definida y no podías tampoco alinearlo con metodologías así muy intromisivas. Celia, El caso a es ver que si con te puedes actividades hacer... concretas sí que pude... Es que se te oye muy mal. Entonces empecé con... Sí, os tenéis que acercar cuando Entonces, vayáis a hablar porque no se seguro que entiende. conocéis todos, que está en el libro, que es la de cómo funciona un árbol. Entonces yo me di cuenta, sobre todo para los niños de infantil, los de primaria, bien, lo entendían y funcionaba todo genial. Pero con infantil ellos necesitaban un tangible, algo que tocar, no entendían lo de que subía y bajaba. Y entonces me inventé esto, que es una cosa de nada, de las flores de colores que están en la caja de la abuela, que nadie usa, pero que todo el mundo guarda. Pues eso, lo hice. Entonces hice un guante que se da la vuelta y se convierte en savia bruta, que es más colores minerales, y cuando llega la hoja hace fotosíntesis. Y entonces este tangible me sirvió para traducir la actividad de un entorno más de primaria que tenían más lógica y tal, a una cosa más sensorial, más de colores de los caramelos, del azúcar, y entonces me funcionó. Y luego decir que la actividad que pone un capítulo solo, pero que es inabarcable, que es la de procesos naturales. Entonces, al final, todos los procesos naturales se pueden aplicar a este tipo de dinámicas, ¿no? Y en mi caso es eso, en infantil y en niños más pequeños necesitan algo que tocar, y en mayores ya es mucho más con la aventura de lo que le cuentas, ¿no? Del funcionamiento del árbol, en el caso de esa actividad. Y entonces eso, aportaros eso, que es un marco muy general, donde aunque son casos concretos, pero que yo no me lo acabo. O sea, cada vez que lo cojo, digo, anda, pues esto se me había ocurrido. Y hay muchas, o sea, que es una madeja que no solamente te da actividades cerradas, que también, sino que te da pie a plantearte nuevas, y ya hablaremos de las murciélagos y las polillas, que tengo una variación divertidísima. Y era esa aportación. Si queréis, Venga. seguimos por Venga, aquí. seguimos por orden. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues este libro llegó a mí en un momento muy especial, porque ahora, como han dicho, estoy trabajando en la Escuela del Ardal. Chicas, Jara, no sé vosotros, pero yo he dejado de oírlas.
Se os ha ido el sonido, no se os oye. Así, a ver, pues acércate tú. Acércate más. Sí. Venga. Venga, pues nos acercamos nosotras. ¿Ahí mejor? Sí, yo creo que sí, que no va a quedar otra porque es que si no, no se Pues va. nada. Vas a tener que empezar otra vez porque Sí, no sí. te hemos escuchado. Y además se os ve así mucho mejor. ¿Habéis escuchado a Celia? ¿A mí me habéis oído? Sí, a Celia sí, Ah, a Celia sí. Menos mal. Bueno, pues os decía, empiezo desde el principio. Ahora estoy trabajando en la Escuela del Ardal y bueno, pues que le echéis un vistacillo a las redes sociales para que veáis un poco el entorno, pero bueno, luego os hacemos si queréis una visión para que veáis lo que estoy viendo ahora, que es todo verde y azul. Pero yo he trabajado durante 4 años en escuela ordinaria, además un cole muy grande donde había asfalto y poca naturaleza. Entonces, pues el libro llegó en ese momento y a través del inglés, porque yo ahí trabajaba como maestra de inglés, pues hacía que los peques conectasen con la naturaleza de otro modo. Y además siempre lo pongo como, ojo, quien quiere encuentra un medio y quien no busca una excusa. Y es que aunque estés encerrado en un aula rodeado de asfalto, tú puedes conectar con la naturaleza de otras formas. Recuerdo la actividad de murciélago y polillas porque es muy divertida y a los pequeños les encantaba, pero también se me acaba de venir ahora la de historias enrolladas, que creo que la he visto ahora que está por ahí, y yo llevaba elementos naturales e incluso invitaba a los peques que en sus tardes o fines de semana salieran a la naturaleza con sus familias a recolectar estos elementos y los trajeran a clase y nos inventásemos historias con ellos. Entonces, bueno, pues yo no lo tenía accesible en ese momento, pero sí que hacía que los peques estuvieran en contacto con la naturaleza de algún modo. Y bueno, pues que este libro a mí le tengo eso, mucho cariño, ya no solo por todas las ideas que me da, sino por el momento en el que llegó y ahora en el momento en el que me encuentro de decir, jo, puedo hacer las mismas actividades en un entorno donde soy feliz. Y bueno, pues ya está. Pues yo la relación que tengo con este libro y con Paqui pues fue justo antes de la pandemia, en octubre del 19, que Paqui hacía poquísimo que lo había publicado. Entonces yo con mi enorme curiosidad dije, lo vi en las redes porque ya estaba esto funcionando y dije, oye, este libro me parece súper interesante. Lo empecé a ojear y me llamó mucho la atención pues la visión que tenía él de los parques nacionales que en Estados Unidos pues no les dejaban a los niños, era todo muy dirigido y no tenían no podían tocar, ¿no? Y yo pues en el Ardal siempre he estado en el que toquen, que hagan, que jueguen y digo, me pareció un libro precioso para compartirlo con las familias. Entonces hicimos un taller con Paqui, que os recomiendo a todos si lo podéis organizar en algún sitio, con las familias, sus hijos y con Paqui. Nosotros teníamos aquí el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y ahí que nos fuimos y pasamos una mañana maravillosa. Entonces, bueno, os lo recomiendo a todos, a mí me ha encantado y como vi que estaban difundiendo este club de lectura y vi que era sobre este libro, pues enseguida dije, Mary, vamos a contactar con Paqui y cerramos ese círculo o esa espiral para que vuelvas otra vez por aquí, Paqui. Yo encantada cuando queráis. Esta vez versión extendida. Muy bien, claro que sí. Pues nada, Victoria, no sé si te animas. Venga, yo aunque mi conexión con el libro es reciente, yo estoy ahí en un periodo de reconexión con la naturaleza, como un despertar, ¿sabes, Silvia? Que yo en el CNEAN descubrí ahí se me abrió un mundo, llevo un año ahí dándole caña y este libro, la verdad que el otro día que lo escribí a partir dije que creo que es el que más me ha gustado o el que más ya yo he usado desde los que llevo ahí, que voy por niveles, ¿vale? Yo a mí entenderme como principiante en esto de no... Así, y el otro día ya salimos con los chicos y sí que lo pones muy en práctica porque la primera parte de teoría y te explica la metodología, guay, porque te hace vibrar, te hace sentir eso que todos compartimos, pero la siguiente parte de las actividades, el hecho de nivelarlas, pues eso, pues ya sales y de aquí a, nosotros ahí en Talamanca, pues de aquí a una chopera o tal, vamos haciendo el de juego de pistas de animales y mientras vamos andando ya los llevo, venga, profe, di otra, ¿qué tal? Ya utilizas. Venga, siguiente, vamos a hacer el de la cámara. Paramos en un entorno. ¿Cómo es, profe? Por parejas nos pones y venga, cuando lleguemos a algo que queramos que vea el compañero, le hacemos como el clic y abre y ese asombro y están flipados. O sea, les ha encantado. Yo el libro le veo mucho uso, la verdad, muy práctico. O sea, es que la lectura te hace vibrar,
pero luego las actividades son muy prácticas, muy sencillas, pero muy importantes, o sea, muy profundas. Yo hoy lo pensaba y digo, ¿qué diría yo del libro? Pues sencillo pero profundo. Vale, no sé, es mi eslogan. Bueno, pues no sé si por ahí hay alguien más que se anime a contarnos su experiencia con este libro, de las que estáis por aquí. Aquí en las... sí, Paqui dice, ¿no?, que muchas gracias por compartirnos cómo trabajar también con infantil. ¿Queréis compartir algo? Si no, digo yo. A ver, yo muchas veces, porque las actividades vienen un poco por edades, ¿no? También te sugiere, ¿no? Edades. Y a mí me ha sorprendido que realmente hay muchísimas que son, pues eso, para toda la familia, universales, y las puedes adaptar. Hay algunas tan graciosas como la de Lavaro, que yo con niños de 2 años y medio, Lavaro dormido, y es que les divierte un montón, hacen todo tipo de trampas, se les oye como a caballos, pero tienen tan disfrute, o sea, que realmente, pues eso, en el aula o en las formaciones con adultos de todas las edades, o sea, yo creo que es un imprescindible, yo creo que debería ser un imprescindible, porque incluso esto, ¿no?, salir con amigos o con familia y proponerles una pequeña actividad, o sea, esto que dice también Joseph, ¿no? No hace falta hacer todas las actividades, no hace falta seguir todo el proceso. Para mí, cada actividad en sí misma tiene ese proceso dentro. O sea, que están las actividades que, si tienes un montón de tiempo, puedes hacer todo ese proceso de ir siguiendo paso por paso, pero cada actividad en sí misma, yo creo que eso también es una de las claves, ¿no? O sea, te va haciendo ese caminito, ¿no? Entonces, bueno, pues Yo ahí lo estoy de dejo. acuerdo contigo, Jara, ¿no? Porque, y además como que en función del grupo con el que estés trabajando, pues eso, que no hace falta seguir todas las etapas del aprendizaje fluido y es fácil, ¿no? Descubrir, son tan sencillas que es como tener en la recámara ahí como una cajita del tesoro y decir, bueno, pues me llevo aquí y es muy fácil adaptarla, ¿no? A cualquier contexto y a cualquier momento. Y a mí me gustan muy especialmente las actividades donde activamos, bueno, la mayoría de ellas no requieren activar mucho los sentidos, ¿no? Pero estas que conectan con el sonido, ¿no? Me parecen muy especial. Y también quería compartir pues un pequeño texto del libro de la percepción auditiva, precisamente de la fase de enfocar la atención, ¿no? Cuando empieza a compartir una de las actividades que se llama así, ¿no? Se llama sonidos. Si os parece, os leo un pequeño texto que también lo hemos compartido ahí varias veces con Paqui, porque es muy bonito, ¿no? El decir y el ver cómo puede adaptarse a diferentes edades, ¿no? Dice, mi amiga Renata compartió con nosotros una historia entrañable sobre el juego Sonidos. Su abuela lituana de 73 años, Mary, tiene Alzheimer y está siempre nerviosa y con ansiedad. Es difícil encontrar una actividad que la tranquilice. Tampoco un paseo por el campo le funciona. Sin embargo, durante una visita, Renata sacó a Mary al jardín de la casa y, recordando la simplicidad del juego Sonidos, Renata pidió a Mary que cerrara los ojos y escuchara los sonidos que la rodeaban, preguntándole, abuela, ¿puedes contar todos los sonidos que escuchas? Durante 8 minutos, la abuela escuchó atentamente todos los sonidos a su alrededor y levantó un dedo por cada sonido distinto. Después abrió los ojos y empezó a enumerar con detalle cada sonido que había escuchado. Un pájaro, un coche, gente hablando, el viento pasando entre los árboles, su nieta respirando y un insecto volando. Después de pocos minutos jugando a sonidos, para asombro de Renata, Mary se transformó. Ahora estaba tranquila y orientada y su rostro brillaba de alegría. Su estado de calma se mantuvo casi 1 hora. A mí me parece que este texto aparte resume, ¿no?, como esa conexión profunda que consiguen con la naturaleza, que consiguen estas actividades, ¿no? Y precisamente poniendo el foco en eso, en los sentidos que a veces menos utilizamos, ¿no? Cuando prescindimos de la vista, yo no sé, ahora compartimos un poco qué sensación tenéis, pero ese momento de pedir a las personas con las que estamos trabajando que cierren los ojos un momento y que conecten primero consigo mismas y con la naturaleza desde otro lado,
al habitual, creo que ya marca un antes y un después, ¿no? En lo que pueda venir, ¿no? Y que tiene esa conexión muy especial. Y en ese sentido, bueno, compartir, ¿no? También normalmente estas actividades, pues, como dice Jara, se pueden adaptar a muchas edades, pero bueno, preguntaros, ¿no? También si como Renata con su abuela, hay alguien que haya podido experimentar esto con personas así más mayores, ¿no? Yo quería compartir, Silvia, al hilo de este pasaje, porque yo alguna vez os lo he comentado, que a mí me emociona especialmente, vamos, me emocionó en su día cuando estaba trabajando en la traducción y la corrección de los textos, pero es que me sigue emocionando hoy, ¿no? Entonces, para mí, precisamente, yo no tengo esa experiencia, pero para mí es una asignatura, digamos, pendiente y tengo muchísimas ganas de poder trabajar con personas mayores, tengan o no problemas de memoria, ¿no? O de atención. Y la verdad es que eso, si alguien puede contar alguna experiencia, de verdad que me encantaría. Otra vez. Pues yo es que esta actividad también le tengo muchísimo cariño porque además para los peques cuando venimos del jardín ahí un poco más intensos nos ayuda a parar, pero relacionada con los adultos, bueno, yo esta actividad la he hecho sola muchísimas veces cuando necesito desconectar y la he hecho, bueno, con mis padres y mi hermano cuando hemos salido de excursiones al campo y les maravilló porque dices, una actividad súper sencilla que no necesitas nada de materiales y te hace conectar con el entorno y contigo mismo, porque una cosa que me dijo mi hermano que no se me va a olvidar, me decía, escuchaba vuestras respiraciones y sabía que estabais ahí, ¿no? Y bueno, pues eso también es naturaleza, nosotros somos naturaleza. Y luego recuerdo una formación que hice con Cruz Roja Juventud, que eran personas a partir de 18 años. Igual, hice esta con la de cámara de fotos y les fascinó. Y dices, muchas veces intentamos hacer todo a lo grande, con muchísimos materiales, invirtiendo muchísimo y fíjate qué actividades tan sencillas que te hacen conectar contigo mismo, con los de tu alrededor y con el entorno. Entonces, bueno, esta para mí siempre, siempre la llevo. Y cuando también la he hecho en el otro cole, ¿no? En el de que no había tanta naturaleza, ¿qué hemos escuchado? Pues hemos escuchado el coche, a la persona gritar por la calle, un avión y algo de naturaleza así, pues ha pasado un pajarillo o hemos escuchado el viento. Entonces, bueno, te hace mucho que reflexionar esta actividad y yo le tengo mucho cariño. Gracias, Mary. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que lo haya probado por ahí? Como decías, como nos lanzaba el guante Silvia. Bueno. Yo puedo compartir, no con personas mayores. Ah, perdona, Esther, que levanta la mano. Dale, Yo dale, he trabajado muy poco, nada, o sea, estoy menos que principiante, pero sí que hicimos una sesión para hacer la presentación de, en principio, un club de lectura sobre educación y naturaleza que hemos iniciado aquí en las bibliotecas municipales. Entonces, la primera sesión fue en un parque y, bueno, eran personas adultas que estaban más o menos interesadas, luego ya la cosa ha sido irregular, pero sí que intenté montar una secuencia sin conocer el grupo, que creo que eso es lo más complicado, porque además él en el libro habla de que hay que saber qué actividades incluir según cómo ves al grupo. Para mí eso me parece lo más complejo, porque claro, primero si no es tu grupo habitual, pues no, o sea, o tienes mucha destreza y lo tienes ya muy trillado o va a ser complicado. Pero bueno, yo escogí unas cuantas que me parecían que podían funcionar y me impresionó cómo funcionó la de Encuentra tu árbol, porque además yo la vi desde fuera porque conducía y pensé, yo no sé si hubiera sido capaz de encontrar el árbol. Pues todas las parejas, y había también unas niñas, vinieron 2 niñas, y eran 8 mujeres adultas y 2 niñas. Todas las parejas hicieron el trayecto y encontraron su árbol. Y eh, me pareció impresionante con las instrucciones que les di, cómo, bueno, pues cómo funciona la dinámica. Era increíble y verlo desde fuera es impresionante.
me pareció algo muy, muy poderoso. Sí, pareció muy sencillo y a mí a priori me parecía complicadísimo que eso funcionara, pero sí funcionó, sí. Y muchas veces cuando las ves, lo que te ríes, porque es súper divertido ver a la gente hacerlas, ¿no? Así que bueno, gracias por tu testimonio, Esther. Y vamos de Esther a Esther, luego tengo a Carmelo y a Paqui, me parece, ¿vale? Si os parece. Vale, buenas tardes. Bueno, mi experiencia nada, es muy, muy breve. El libro realmente me ha pasado un poco como creo que dijo Silvia, que ya lo conocía, porque de alguna manera en distintas dinámicas, en distintas situaciones y formaciones, hay gente que ha utilizado esas actividades sin decir de dónde las había sacado y cuando conocí el libro vi que venían de ahí. A mí el libro me lo regaló una amiga que era también compañera de trabajo, ahora ya no, porque ha sacado una plaza de profe y se ha ido de donde yo curro y teníamos muchas ganas de ponerlo, de poner algo en práctica. De momento en el trabajo pues no encaja mucho, no tenemos mucha libertad, pero sí que hace poquito he estado haciendo un curso de especialista en conexión con la naturaleza y finalmente teníamos que proponer un par de actividades. Entonces yo me agobié un poco porque me parecía que al conocer el libro todo lo que se me ocurría ya estaba como inventado y sentía que no era capaz de ser original. Pero dije, bueno, pues lo voy a utilizar, no pasa nada. Y así también lo he dado a conocer a otros compañeros del curso y la actividad que desarrollé fue la de cámara. Pero como era en un grupo bastante amplio de gente, bueno, amplio, eran 10 personas o 15, al final lo que les propuse fue que entre todos después compartiésemos y en lugar de ser solo unas fotografías fijas, que lo tomásemos como si fuéramos directores de una película y compartiésemos las experiencias en conjunto, ir narrando unos detrás de otros lo que habíamos ido grabando. Y a mí al principio me pareció que era pues como muy sencillo, digo, no le va a interesar a nadie y les encantó, la verdad, hacer la actividad. Eran con gente de 35, 40 años hasta algo más de 50 algunos, no público infantil. Y nada, el libro me encanta, es como súper positivo y de vez en cuando pues intento también en mi cabeza imaginar el día que realmente las pueda poner en práctica, pues cómo lo voy a hacer, me lo voy como estudiando y no sé si hará de conejillo de indias algún día mi madre o mi pareja, pero bueno, en el futuro espero utilizarlo un poquito más. Muchas gracias, Esther. Súper interesante, ¿no? Hacer la película. Nos lo apuntamos, ¿verdad, Paqui? Sí, sí. Pues nada, Carmelo, si quieres. Sí, yo quería, no sé si se me escucha bien. Sí, quería enlazar con lo que ha comentado Esther, justo la actividad de Encuentra tu árbol. Yo estuve estudiando en Suecia un máster de educación en la naturaleza y una de las primeras actividades que tuvimos fue la de Encuentra tu árbol. Y luego estuve haciendo otro curso, además en Suecia, y otra de las primeras actividades que tuvimos fue Encuentra tu árbol. Y luego estuve en Alemania haciendo otro taller, y una de las actividades que tuvimos fue Encuentra tu árbol. Y, y nunca me dijeron que venía de aquí, así que lo encontré hace unos años y es sin duda una de mis actividades preferidas, de que simplemente hacerla yo con más adultos en los talleres es súper divertido. Y luego ya con los niños es como una actividad también súper bonita el hecho de que puedan sentir el árbol de una forma mejor que no lo hubieran hecho antes, o como la textura de la corteza. Además es una zona que es así, tenga más diversidad, como llegan a sentir como cuál es el diámetro del árbol, cómo es la textura de este árbol, qué hay debajo, qué plantas, cómo son las raíces. Y es como muy, muy, muy bonita y la he hecho siempre y le encanta a todo el mundo, a los niños, como te lo pasa genial. Y es sin duda mi actividad favorita del libro. De hecho, Carmelo, aquí estamos comentando que has encontrado también tu árbol, que ahí lo tienes, ¿no? Tienes detrás tuyo para darnos envidia. Así que qué bonito, ¿no? También esta historia, ¿no? Lo potente que es y cómo tanta gente lo utiliza al final estas actividades, ¿no? Porque... Bueno, Paqui y Silvia, luego. Yo es que como que cada vez que os escucho me surgen y me sugiere tantas cosas escucharos que me resulta muy difícil o sea, condensar, ¿no? Pero así un poco por parte respecto a lo que comenta este ruso de la falta de experiencia, ahí el consejo es siempre empezar por las actividades que tú consideres que mejor controlas, ¿no? O sea, que te van a salir mejor para tener confianza. Y luego, yo, por ejemplo, mi experiencia es que
que nunca conozco a los grupos, porque hago formaciones y además normalmente yo trabajo con personas adultas. Raras veces es con colegios y a veces con familias, como hicimos en el Ardal, pero la mayoría de las veces o es para docentes de colegios de distinto tipo, acompañantes de escuelas de la naturaleza, educadores ambientales, pero casi, yo diría que el 95% de los casos con personas adultas. Y es verdad que, claro, tienes que adaptarte al grupo, pero precisamente se trata de llevar digamos, una batería de actividades pensando en esos distintos momentos. Yo normalmente, es verdad que una sola actividad lo condensa todo y puede con una sola actividad ya llegar a un momento de conexión muy profunda, ¿no? Pero yo, aunque sea un taller cortito de 1 hora, intento pasar por las 4 etapas, ¿vale? Porque funciona muchísimo mejor, muchísimo, muchísimo mejor. Y lo que sí tengo es una batería de actividades y dependiendo del grupo, del estado de ánimo, de los recursos que me ofrecen el entorno. Normalmente, ¿verdad, Paloma? Pido fotos, no sé qué, pero hasta que no llegas al sitio realmente no controlas bien, ¿no? Que normalmente intento visitarlo antes, no en el momento, pero tienes que tener esa batería para poder, digamos, de manera flexible adaptarte a esas situaciones, ¿no? Y no hace falta que tengas 20 actividades, lo que tienes que tener, si vas a hacer una sesión de 1 horita con las 4 etapas, 4 actividades, pues tener 2 o 3 para, dependiendo del estado del grupo, hacerlo, ¿no? Y ya acabo, ¿vale? Yo simplemente comentar eso, que con Encuentra tu árbol también es una de mis favoritas, pero es que yo, no sé, son muchas mis favoritas. O sea, la realidad para mí es que incluso las actividades que hago menos o que no he hecho nunca y hago por primera vez, que también cuando la he hecho por primera vez, al final lo que a mí siempre me sorprende más es lo bien que funcionan y lo potente que son, ¿no? O sea, tienes que tener, o sea, por supuesto tienes que practicar, ¿no? Para eso os recomiendo también que practiquéis solas. O sea, quiero decir, tú te puedes poner a hacer una actividad, incluso puedes hacer un lazarillo en un sitio controlado que no tengas un riesgo de caerte por un precipicio, puedes hacer actividades tú sola, ¿no? Y practicar contigo o con tu madre, tu padre, tu hijo o tu pareja, ¿no? Pero incluso eso, incluso sola, ¿no? Que incluso las actividades de grupo puedes más o menos con 2 personas o 3, yo qué sé, la de murciélago polilla, pues la pueden hacer 2 personas si el espacio está acotado y ver cómo te sientes, ver cómo sientes, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más. Simplemente deciros que precisamente la de Abraza, la de Encuentra tu árbol, yo he vivido momentos con la gente de verdad súper emocionantes. O sea, gente que se emociona y llora, gente que dice yo ya no voy a buscar al árbol porque ya lo conozco y no necesito ir a encontrarlo luego con los ojos, con los ojos abiertos. Y de verdad, a mí, yo siempre lo digo, a mí todas las sesiones son un regalo y eso, pues ofrece ese ver cómo la gente lo disfruta y cómo la gente conecta tan profundamente, para mí es un regalo. Y bueno, lo dejo ya porque si no me enrollo y puedo no acabar nunca. Muchísimas gracias, Paqui. Vamos, un gusto oírte. Así que yo creo que más experiencia que tú, pocas. Así que siempre es un gusto. Pues nada, Silvia, si quieres contarnos. Sí, bueno, yo es que eso, estoy también, a la vez que os estoy escuchando, voy pasando las páginas del libro y acordándome de momentos. Y quería compartiros que a mí creo que es una actividad muy adecuada para los que estamos en el cole con los niños, porque es que yo que siempre que la he hecho nunca quieren parar. Y es la de búhos y cuervos. Es como una actividad que además es fantástica para evaluar, para hacer evaluación de cosas que hayamos visto o en ese momento o en clase o lo que sea. Y al principio es súper divertida, porque siempre, por lo menos yo siempre que la he hecho, siempre hay caos. Cuando dices, bueno, pues sabéis cuál es, ¿no? Que nos ponemos en 2 líneas y unos corren para un lado si decimos algo que sea verdadero, para otro lado. Siempre hay caos al principio, unos van para un lado, para otro. Pero luego ya cuando cogen la dinámica, bueno, la cosa funciona, pero sobre todo es lo divertida que es, ¿no? Con los niños.
Y bueno, quería compartirlo también porque yo creo que es una de las que más he repetido cuando he hecho así algunas actividades y me gusta mucho hacerla. No sé qué experiencia tenéis los demás con esta actividad. Al principio ya digo, para mí es así como caótica y la gente se queda como, pero ¿a dónde? ¿Pero qué estás haciendo? Pero luego es como muy bonita, ¿no? Muy bonita también. Y aquí estábamos comentando que eso, que también es una buena ocasión, pues lo que decías tú, ¿no? O sea, pues después de una jornada, ¿no? Que pasas en la naturaleza con los peques, pues evaluar un poco, ¿no? Pero es que, bueno, no solo con los peques, sino al final cualquier formación yo creo que puede ser como un bonito resumen, ¿no? En movimiento, lúdico, divertido y en el exterior, o sea, ¿qué más quieres? O sea, A mí el único problema que me ha dado es que tener que ir acabando y finalizando y más y más y más y venga, vamos a seguir y otra pregunta. Y luego, claro, tú puedes lanzar preguntas, ¿no? Pero es muy bonito también animar a participar a los demás, a los niños, a los adultos, para que sean ellos los que propongan, ¿no? Esas preguntas también. Y es genial, a mí me gusta mucho. Gracias, Silvia. Bueno, ¿cómo vamos? No sé si alguien quiere compartirnos alguna actividad más que le haya llegado, que le haya gustado, o incluso si no habéis hecho todavía ninguna, si podéis compartir un poco con el grupo por si hay algo que os podamos también comentar, ¿no? Que os pueda animar, ¿no? Algo, pues, cómo hemos hecho, cuál es vuestra situación, por qué no os atrevéis. Bueno, pues no sé si hay alguien que esté en esa situación. A mí me gustaría también eso, preguntar si hay alguien que no la haya leído, ¿no? Que se haya sumado a la sesión, pero que a lo mejor, porque a veces empezamos, claro, nos entusiasmamos los que lo conocemos, ¿no? Y a lo mejor hablamos y a lo mejor puede haber alguien que pueda estar perdido porque todavía no está animado a leerlo. Entonces, bueno. Por aquí hay alguien que se tiene que marchar y dice que ganas de desgranar el libro y hacer actividades, así que... Ah, Laura, sí, un besazo, Laura. No sé si se ha ido ya. Laura, te vemos el 24 de mayo. Bueno, ya que he colado esta coletilla, para las que no lo sabéis, el 24 de mayo hacemos el primer encuentro presencial de la comunidad a cielo abierto en Madrid, en el Centro de Información y Educación Ambiental del Parque de la Dehesa de la Villa, en Madrid. Así que, bueno, estáis todas y todos invitados y creemos que va a ser una jornada muy bonita en la que vamos a poder, por un lado, desvirtualizarnos, ponernos cara a algunas personas que hemos conectado muchas sí online, pero que, pues como ahora le estaba pasando a Jara, ¿no? Con Mary, con Paloma y con todas las compañías de Larda, poder vernos presencialmente y luego también seguir tejiendo juntas, ¿no? Como seguir impulsando, ¿no? Esto que tanto nos apasiona de educar a cielo abierto, contagiar, ¿no? El efecto de seguir contagiando. Así que ahora os paso en el chat ahí el formulario de inscripción por si alguna os animáis y perdonar el inciso. ¿Alguien quiere comentar alguna cosita más? Sí, también nos gustaría porque la primera sesión del Club de Lectura tuvimos un pequeño libro también maravilloso que era el de Rachel Carson, Educar en el asombro. Y este libro pensamos que está al final súper conectado porque todas las actividades se conectan con ese despertar, despertar del asombro. Bueno, y queríamos también saber si qué piensas que ha despertado en ti o en las personas que han participado de estas actividades que tú hayas podido ver, un poco también como nos contaba Esther, ¿no? De su experiencia con las personas que habían hecho esta actividad, o también Carmelo, ¿no? Con su propia, la de Encuentra un árbol, o Silvia. Pues eso, ¿qué piensas, ¿no? Que es, pues al final es la fuerza de este libro, ¿no? Porque es al final lo que despierta en las personas. Pues si queréis compartir algo que hayáis vivido en vosotros o en las personas que lo habéis hecho, pues micro abierto. A mí me ha pasado de llevar una actividad muy organizada y muy preparada y todo, y los niños se la inventan. Entonces me ha gustado mucho que el libro, ¿me oís bien? Para no venirme más adelante.
Me ha gustado mucho que ese efecto, ¿no?, de tener tu seguridad de que tu actividad va a funcionar porque tal, y llega al terreno y los niños mismos te modifican un poco el cuadro, ¿no? Y está fenomenal porque el libro no es una metodología tan cerrada que si no llegas a ver no accedes a hacer, sino que permite muchísimo, que yo mi experiencia ha sido más esa que la de hacerlas tal cual. Estoy viendo el libro ahora, yo tal cual, yo creo que no la he hecho nunca. Porque entre que el día cambia, claro, el día cambia, hay días que hace más frío, que hay más bichos, hay días que hace... y los niños, que yo he estado mucho con críos, ¿no? Pues al final también permite una flexibilidad, porque yo creo que por eso no te lo acabas nunca, porque siempre, cada vez que lo haces es como un poco diferente. Bueno, quería comentar eso. A mí me encanta eso que comentas, Celia, porque yo siempre lo digo cuando hago las formaciones, no solo con compartir la naturaleza, sino también con las actividades de la Escuela Cielo Abierto, que al final si suma son 250 actividades entre los dos libros. Pero tú dices, son muchas, claro, pero lo importante no es el número de actividades, lo importante es que sirve para inspirarnos y para crear nuestras propias actividades adaptadas a nuestras necesidades y a nuestros grupos, ¿no? Para mí eso es lo más importante. O sea, te abre la mente de una nueva forma de trabajar al aire libre, de una nueva metodología, te da esa seguridad que a lo mejor te falta para empezar, pero luego lo que te da es alas para desarrollar tu creatividad. O sea, para mí eso es lo más importante. Sí. Patri, creo que querías hablar. Hola, pues yo quería rescatar un poco esas dos cosas que estáis señalando, ¿no? El tema del asombro y el tema de la adaptabilidad que puede tener las actividades, ¿no? El asombro compartido con la actividad de la cámara, que me parece muy bonita, que se despierta el asombro, ¿no?, en pareja y ya puede ser padre-hijo, madre-hijo, niño-niño, lo que queramos. Y también la adaptabilidad con el tema de construyamos un árbol, que por ejemplo tienes la visión de los objetivos que tú quieres dependiendo del grupo que tienes de referencia. Y yo, por ejemplo, esta de construyamos el árbol lo he hecho con familias y lo que buscaba era la conexión entre esas familias a través de la construcción de ese árbol. Entonces, bueno, pues se crea también una dinámica muy bonita con esa adaptabilidad que estamos hablando y llevándolo a los terrenos que queramos nosotros llevarlo. Y sobre todo eso, el empuje y el decir, bueno, tengo esta idea, pero voy a buscar en el libro a ver qué me inspira, ¿no? Y llevarte, pues de lo que Joseph Cornell plantea, pues llevártelo a lo que tú quieras. Y eso me parece muy interesante también. José María también ha levantado el dedito. Sí. Buenas Gracias, tardes. Patri. Nada, yo no voy a añadir nada nuevo a lo que habéis dicho. Simplemente que este libro de Joseph Cornell me parece muy bueno, que me encanta leerlo, que tiene muchas actividades, muchas posibilidades, que yo he hecho alguna de ellas en las pocas actividades que he hecho, muy pocas, porque soy un principiante en este tema. He hecho el juego de búhos y cuervos, que los chicos nos hemos divertido todos, chicos y adultos, jugando a pillar, a correr, el juego de camuflado en el sendero y algún otro juego, y me gustan todos, todos me parecen muy buenos para desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista emocional y de conexión con la naturaleza. Me parecen muy prácticos y muy enternecedores, por decirlo de alguna forma. Simplemente eso, muy emotivos. No sé si me habéis oído. Fenomenal, muchísimas gracias, José María, por también tu testimonio, claro que sí. Y yo creo que es muy bonito eso, ver, ¿no?, cómo nos ha llegado a cada persona, ¿no?, y lo que nos aporta, ¿no?, este libro.
No sé si aquí queréis compartir alguna cosita más. Mi equipo ya está tranquilo. Nos han traído unas galletas de Talamanca. O sea, hay que unirse a las presenciales, ¿vale? Aunque tenemos 2 de Perú, 2 personas que vienen de Perú, o al menos eso han dicho en el grupo, les pillaba un poquito lejos, pero bueno, que todos ponerse. Sí, sí, unas ciudades de Perú. Estamos ya casi en la hora. No sé si hay alguna cosita más que queráis compartir. Silvia, ¿cómo...? Paqui tiene la mano levantada. Es que Paqui, claro, está recordando ahí. Es que claro, yo a cada cosa es como que, al hilo de lo que comenta José María, es que el aprendizaje fluido, la secuencia de actividades, al final es pura educación emocional. Yo siempre hablo de eso, reconexión con la naturaleza, con el entorno, con las otras personas y con nosotras mismas, ¿no? Y yo he tenido grupos de claustro, de centro educativos, ¿no? Y que me decían que es que había sido un bálsamo la sesión de 3 horitas que habíamos tenido y que de repente, vamos, eso fue muy reciente con Ecoherencia, ¿no? De repente, hace pocos días, o sea, hace pocas semanas, con un IES, además, con instituto, y dice, es que yo por primera vez estoy viendo a estos compañeros, a estas compañeras, fuera del ámbito de trabajo y ahora siento una conexión que no sentía antes con ellos, ¿no? Entonces, esa parte emocional de conexión, de educación emocional, al fin y al cabo, es también una herramienta extraordinaria, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido recalcarlo. Coincido contigo, Paqui, es como uno de los grandes regalos que nos hace compartir la naturaleza, porque es verdad que a mí, yo he tenido esa misma experiencia que contabas tú con algunas actividades en alguna actividad con profesores. Y es que, bueno, ya solo salir fuera, ya sabéis que simplemente salir fuera y cambiar de espacio ya parece que la relación es totalmente diferente, aunque hagan la misma actividad. Pero luego es eso, personas que a lo mejor que sabemos que todos tenemos en las escuelas además más grandes muy poquito tiempo para relacionarnos, interaccionar. Y hacerlo desde ese plano de diversión, de juego y de... Yo creo que eso, para los claustros docentes como que es muy terapéutico el tener una sesión de aprendizaje fluido. Es como eso, para fortalecer el vínculo entre ellos y conocerse a otro nivel, ¿no? Y claro, eso tiene luego un reflejo enorme en el alumnado, porque ya se establece ahí otra dinámica diferente. Y es como, vamos, yo lo siento así, como otro regalo del libro, ¿no? Esa conexión entre las personas que forman el grupo que participan. Y es que ya no jugamos, o sea, los adultos tenemos muy pocos momentos para jugar, ¿no? Y entonces cambia muchísimo la energía del grupo. Yo también, Silvia, que cuentas, lo he vivido en grupos de adolescentes. Que a veces dicen, veníamos no nos estábamos llevando bien, fíjate, ellos te lo expresan, y después de estar en la naturaleza, jugar, hacer actividades así como de este tipo, es que nos hemos unido más. O sea, cuando hacen el cierre, hacen es que es totalmente emocionante, ¿no? Que te digan eso, ¿no? Porque dices, es que cómo llega, o sea, es súper potente cómo llega. Así es. Bueno, Enar también. Enar tiene la mano levantada por ahí. Hola, sí. Bueno, yo quería sobre todo daros las gracias, ¿no? Porque la lectura del libro ha sido muy buena, ya conecté con vosotros con el anterior, con el Ojo del Asombro. Y bueno, pues tengo la suerte de trabajar en un cole que está rodeado de zona verde y de parque, pero nos cuesta mucho como compañeros. Entonces, este arranque vuestro pues me lleva mañana voy a empezar a ver si con los profes de educación física es más fácil o con todos en general. Me ha encantado escucharos lo de la educación emocional y la conexión con la naturaleza, porque pensé que era solo una locura mía, ¿no? Que la experiencia que tengo cuando llevo el huerto allí en el cole o cuando salimos, porque estamos rodeados, ya os digo, de un parque muy bonito que hay en Valladolid, la Ribera de Castilla. Y sobre todo esa chispa que dais así a final del curso para ver que, bueno, pues que esta es una propuesta que puede ser una línea de trabajo el año que viene, ¿no? En los centros. Sí, Así que pues daros mira, las gracias. lo que acabamos de decir, que yo te animo, si a ti te gusta, a intentarlo primero con eso, con los compañeros que veas con un poco de motivación, experimentarlo juntos para que luego se pueda llevar a los niños, porque es que yo creo Bueno, que esto es claro, mágico. el primero de vuestros libros, el de la traviesa, se le tuve que comprar 2 veces porque desapareció. Yo siempre digo en el cole, siempre digo que bien, eso es que a alguien le gustó y se lo llevó a otro cole o algo así. Y este, bueno, pues ya ha sido a nivel personal, entonces a nivel personal lo dejaré. Entonces, bueno, la semilla de verdad es una gozada, la semilla que dejáis. Así que gracias.
Bueno, y además estamos en el mes de la educación al aire libre, que es el mes de mayo, celebrándolo desde Escuela a Cielo Abierto, o sea que también os animamos a que etiquetéis las actividades que hacéis en vuestros centros Mira, y las compartáis porque también puede ser inspiración para más centros. O sea que esto que contaba Silvia, ¿no? Que, que se vaya difundiendo también todo esto es muy, muy bonito y tu testimonio en ART también es muy emocionante también, ¿no? Que te anime a Yo la, mañana mismo llevarlo al aula. que yo la experiencia en AR es que simplemente un taller de 2 horas, 3 horas máximo, al día siguiente ya están los profes haciendo cosas. Y de cualquier asignatura, ¿eh? El otro día, esa que os contaba de Álora en un instituto, el profe de filosofía, porque claro, los de educación física suelen salir, pero poco más, ¿no? El profe de filosofía tenían un pequeño olivar allí en el colegio, así en una ladera que tienen detrás del patio. Pues el profe de filosofía al día siguiente se fue, me lo contaron después, se fue con su grupo a dar clase de filosofía. Hizo la actividad de cámara y acabaron haciendo una reflexión sobre la belleza qué crack. con Kant, ¿vale? O sea, quiero decir, al final cualquiera lo puede utilizar. Se trata de tener el recurso y darle la vuelta para adaptarlo a tu necesidad. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, estamos casi en tiempo, bueno, pasan unos minutos y yo quería, bueno, reforzar un poco lo que decía Jara, ¿no? Tanto del encuentro como del mes de la educación a cielo abierto, que sabéis que luego compartimos las iniciativas en un mapa y haremos un encuentro donde podáis contar un poquito con detalle lo que hacéis, pues bueno, animaros por ese lado, ¿no? Y luego, por otro lado, pues pediros también, ¿no? que nos sugeráis lecturas de algo que os apetezca que conozcáis o que os apetezca leer y que os gustaría traer aquí, ¿no? al club de lectura. Tenemos ya el siguiente encuentro será después del verano, entonces estas primeras sesiones hemos buscado libros que sean más fáciles de leer, porque ahora entendemos que tenemos menos tiempo, ¿no? Pero la idea es en el mes de junio pues dar ya el dato del siguiente libro lo antes que podamos y disfrutarlo durante el verano, ¿no? Para luego compartirlo a la vuelta. Entonces ahí sabéis que tenemos también el grupito de Telegram, no sé si estáis ahí todas las personas que estáis hoy en la sesión, pero por ahí también nos podéis contar o decir. Y no sé si hay alguna idea ya que en alguien por ahí que tenga en la cabeza. Nada, proponlo. Danos un... Stefano Mancuso, que seguro que lo conocéis. Stefano Mancuso, bueno, maravilloso. Justo ayer lo estábamos hablando en el claustro. Stefano Mancuso me parece muy importante descubrirlo, leerlo, disfrutarlo, porque luego se transmite muchas ideas muy interesantes y muy bonitas a los niños. Própolis para mayores, para ESO, la ESO, Sí. la etapa de primaria, me parece muy potente. Ya que estoy aquí en La Voz, si me permites, antes de cerrar, quería agradecer a Paqui y Godino también la ocasión que tuvimos de conocer a Joseph Cornell, que fue genial oírle a él cuando la presentación del libro la primera vez, también fue muy interesante de la mano del propio autor conocerle. Fue una iniciativa maravillosa. Y lo Así hemos que, bueno, comentado al principio, Janet, que yo creo que no habías entrado todavía. Que no, he entrado tarde porque he pillado un atasco. Bueno, He querido evitar el atasco y al final, en fin, sí. Que solo quería proponer pues la idea también de invitar, o sea, además de leer estos libros maravillosos, invitar también a los autores, si pudiéramos. Eso sería, vamos ya. Sí. Ahí el encuentro que comenta Janet, porque directamente desde la Traviesa Ediciones hemos organizado uno, pero luego también hay otros 2 por ahí en castellano con traducción. Lo podéis consultar o directamente en el canal de YouTube de la Traviesa Ediciones o en el blog, en las entradas, los que no están compartidos de los 3 que hay, están enlazados desde el blog de la Traviesa Ediciones, lo podéis encontrar. Y es un regalazo escuchar a Joseph,
que además yo creo que debe ser la naturaleza y su gran conexión lo que lo mantiene como está, ¿eh? O sea, porque es increíble la energía, la vitalidad y el entusiasmo que transmite. Es cierto, sí que es contagioso, tienes razón. Es de agradecer también. Bueno, no voy a entreteneros mucho más, que muchísimas gracias por estos encuentros, que son siempre una delicia poder compartir. Gracias a ti, Yane. Pues Silvia, si te parece, para terminar me gustaría leeros las últimas palabras que aparecen en el libro de Joseph Cornell, que me parece un bonito final, si me das permiso. Claro. ¿Nadie más quiere decir nada más? Cerramos así, ¿os parece? Fenómeno. Pues regala a los otros la alegría, la serenidad y el sentimiento de plenitud. Llévales al bosque o a la orilla del mar y revélales el secreto de vivir de manera enfocada la maravilla y la exuberancia del mundo natural. Pues ala. Precioso colofón. Deberes para todos. Bueno, un placer. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un beso. Venga, Y buen he final. disfrutado muchísimo de Dios. escucharos, de verdad, Muy bonito. Muchas de gracias. todo lo que habéis compartido. Bueno, nos vemos en el Gracias a todos. próximo. Sí. Venga. En Un el encuentro abrazo. presencial.